Hola, mi nombre es Brian González. Vamos a comenzar con el capítulo 1, lo que son los conceptos generales. Vamos a comenzar a hablar lo que es definición de proyecto, definición de inversión, lo que es definición del proyecto de inversión, el ciclo de vida de un proyecto, lo que son las fases de la preinversión, la fase de inversión, el estudio administrativo, el estudio de mercado, lo que es el estudio técnico y sobre todo lo que es el estudio económico. Capítulo 1. Conceptos generales. Para poder comprender el objetivo de un proyecto de inversión es necesario mencionar su definición y aplicación. Existen varios tipos de conceptos de proyectos. Estas son adaptables según la materia que se esté estudiando y en las enunciaciones que cada autor tenga. Se utilizarán las siguientes definiciones de guía para crear nuestro propio concepto. Definición de proyecto. Unidad de inversión, que se considera en la programación, por lo general constituye un esquema coherente, desde el punto de vista técnico cuya ejecución se encomienda a un organismo público o privado. Conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra o tarea, siendo sometidos a evaluaciones para fundamentar una decisión de aceptación y rechazo. Con base en lo anterior, se puede definir como proyecto la serie de planeamiento, datos, cálculos, diseños gráficos y documentos explicativos, dirigidos a la producción de un bien o la presentación de un servicio, empleado una metodología que da parámetros de cómo ha de ser, cuánto ha de costar y qué ventaja económica y desarrollo social tendrá el proyecto. Definición de inversión. Se puede concluir que inversión es el conjunto de recursos que se emplean para producir algo, bien o servicio que genere una utilidad. Definición de proyecto de inversión. El proyecto de inversión se puede describir como un plan si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio de utilidad económica o social para el ser humano o la sociedad en general. Lo primero a determinar es si la idea es viable y si será un buen negocio, y es independientemente de la forma de financiamiento. Esto es lo que se conoce como proyecto de inversión o un plan de negocios. Surge de la necesidad que tienen individuos y empresas de incrementar la oferta de servicios y productos que ofrecen a los consumidores, tantos internos como externos, con el objetivo de maximizar la utilidad de los recursos financieros. Ciclo de vida de proyecto. La importancia de los proyectos de inversión se ha generado debido a las necesidades sociales que exigen darle un orden a las ideas que surgen, lo cual genera un cambio no solo en el ámbito social cultural, también en el aspecto socioeconómico. La preinversión es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas, financieras, institucionales y sociales de este. En caso de llevarse a cabo, en la preparación y evaluación de un proyecto o etapa de análisis de preinversión, se debe realizar estudios de mercado, estudios técnicos, estudios económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la cantidad y la calidad de información disponible, por la profundidad del análisis realizado y por el grado de confianza de los estudios mencionados. Fases de preinversión. Generación y análisis de la idea del proyecto. Surge como consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas de la existencia de otros proyectos, o en ejecución se requieren complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional, de inventario de recursos naturales. También vemos lo que son el estudio del nivel de perfil, el estudio de la prefactibilidad, el estudio de la factibilidad y sobre qué es el informe de factibilidad. Fase de inversión. Una inversión se realiza siguiendo una serie lógica de pasos, que comienza con el establecimiento de una serie de metas financieras generales y después continúas con el desarrollo y ejecución de un programa de inversión congruente con dichas metas. En esta fase de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta en marcha. Los pasos para realizar esta fase son los siguientes: financiamiento, estudio de ingeniería, ejecución y montaje,
y puesta en marcha. Estudios que integran un proyecto de inversión. Estudios que son necesarios para evaluar la viabilidad del negocio, como son el estudio administrativo. El estudio administrativo de un proyecto de inversión proporciona las herramientas que sirven de guía para los que en un caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación estratégica, que define el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa. Por otra parte, se define otras herramientas como el organigrama y la planeación de recursos humanos, con la finalidad de proponer un perfil educado y seguir la alineación del logro de las metas empresariales. La razón de ser de la compañía, en que en otras palabras equivale a determinar la visión y misión de la empresa, como también los objetivos, la estructura organizacional y el análisis del puesto. Estudio de mercado. El estudio de mercado de un proyecto es uno de los análisis más importantes y complejos que debe realizar el investigador. Más que descubrir y proyectar los mercados relevantes para el proyecto, debe ser la base sólida para realizar un estudio completo. Debe arrojar datos básicos para las demás partes de la investigación, como son la definición del estudio del mercado, importancia del estudio del mercado, objetivos del estudio del mercado, como también elementos que se deben considerar en un estudio de mercado son el análisis de la demanda, del precio del bien o servicio en cuestión, el precio de los bienes sustitutos, ingreso de los consumidores, gastos y preferencias y lo que es el análisis de la oferta. Estudio técnico. El estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del proyecto, sino que también debe demostrar y justificar cuál es la alternativa técnica que mejor se ajuste a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto, lo que son el estudio de las materias primas, localización del proyecto, tamaño del proyecto y la ingeniería del proyecto. Estudio económico y financiero. El estudio financiero tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al proyecto allegarse a los recursos necesarios para su implantación y contar con la suficiente liquidez y solvencia para desarrollar ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales, como son los presupuestos, las fuentes de financiamiento, los estados financieros y la evaluación económica. Bien, mi nombre es Luis Pereda y le voy a explicar sobre las limitaciones de la investigación. Como limitaciones en esta investigación tenemos la falta de información de varios temas o puntos a tratar. También tenemos la falta de escasez de recursos para poder adquirir la maquinaria necesaria o los productos necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto. Y por último también tendríamos la falta de organización del grupo o un desorden, lo cual pueda impedir el desarrollo de nuestro proyecto. Bien, como siguiente punto tenemos el lugar de ejecución de nuestro proyecto. El proyecto se llevará a cabo en la empresa Kimberly-Clark, la cual es una especie de fusión de unas empresas que estuvieron laborando previamente en el Perú. Su planta principal está ubicada en Puente Piedra. En el año 2000 es cuando Kimberly-Clark empieza sus operaciones. En el 2008 se inaugura otra planta en Santa Clara, que se dedica básicamente a la fabricación de pañales, toallas higiénicas y otros productos más. Tenemos también como visión guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor y como misión dar cada día un paso adelante para mejorar la salud, el bienestar y la higiene de las personas. Les voy a explicar qué es el estudio de mercado. El estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado ante un producto o servicio. Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara de las características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector, junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y comercialización. A continuación, vamos a ver los beneficios de nuestro producto.
beneficio por mejora en la salud al consumir un agua purificada, reducción de costos, mayores ingresos en la producción, producto elaborado en condiciones higiénicas, producto 100% natural y ligereza en el producto. Nosotros hemos realizado una pequeña encuesta, la cual vamos a ver a continuación. Una de las preguntas es, ¿cuántos garrafones de agua consume a la semana? Entre 1 y 2, el 36%. Entre 3 y 4, el 51%. Y más de 5, el 13%. La siguiente pregunta es, de las siguientes marcas distribuidoras de agua, ¿qué marca es la que consumes? Agua Cielo, el 22%. San Mateo, el 24%. San Luis, el 22%. Y otros, el 32%. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué consumes esa marca? Por el precio, el 38%. Por la calidad, el 40%. Atención de los vendedores a los clientes, el 9%. Y reconocimiento de la marca, el 13%. Esas son preguntas las cuales tenemos en cuenta para nuestro estudio de mercado, para saber a qué nos vamos a enfrentar cuando tratemos de vender o negociar nuestro producto. Ahora les voy a explicar sobre el análisis de la oferta. Nuestro producto básicamente va a estar destinado para personas de bajos recursos, ya que nuestra planta se encuentra en Puente Piedra. Le vamos a brindar a la gente un agua de calidad, pero sin que cueste mucho. Ese es el fin principal de nuestro proyecto y de nuestro producto. A continuación tenemos la estimación de la oferta. Pretendemos vender unos 120 galones de agua diarios, ya que existe gran circulación de personas en la zona. Una ventaja que tiene dicha zona es que los habitantes son de clase media baja y la mayoría de estas personas prefieren tener un producto a un precio accesible y con calidad. Tienen recursos para poder adquirir un producto de un precio no tan elevado, de un precio no muy alto, ¿no? A continuación, les voy a mostrar el diseño de estrategia de mercadotecnia. El siguiente punto es la estrategia de mercadotecnia, que consiste en informar al público sobre la existencia de la planta, sobre el tratamiento que vamos a realizar al agua y a través de los medios de comunicación también, para que se interesen en el producto y lo adquieran. Porque si no adquieren nuestro producto, si es que en caso no lo compran, vamos a tener mucha pérdida. Y el estudio técnico, que en el apartado del estudio técnico se resolverán las preguntas a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea. Comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. Les voy a explicar sobre el tratamiento del agua. El agua que es brindada por la municipalidad va a ser ingresada a la planta. Una vez que ingresa a la planta, van a llegar a unos pulpes grandes en las cuales se les va a adicionar el papel reciclado. Después de eso, un operador va a sacar unas muestras del pulper para revisar la consistencia del papel y luego va hacia otro proceso. Llega a la pera, donde es retirada toda partícula que no sea pulpa de papel, como grapas, piedras, plásticos, etc. Después de llegar al níder, donde la temperatura es alta para quemar últimas bacterias, a la vez ingresa químicos como última limpieza. Una vez terminado todo el proceso, ingresa a un tanque donde se mezcla con agua, donde se ingresa otro químico, donde le da color al papel. Cuando la masa de papel rebasa las tinas, caen a unos canales que están en los pasadizos. En todo lugar de la fábrica suceden estos rebalses debido a niveles altos o fallas de equipos, ya que la fábrica está expuesta a un ambiente muy húmedo. El agua que quedó por los canales es enviada a unas tinas por unas bombas. El agua es trasladada a Petari, planta de tratamientos de aguas residuales industriales, donde se trata de recuperar el agua, purificándola con un bajo nivel de químico
para que se pueda reutilizar y volver al proceso. A continuación veremos nuestro estudio financiero. En este estudio se determinará los recursos necesarios para la implementación de nuestro proyecto, que en este caso vendría a ser lo que es la purificadora de agua, y así poder determinar si nuestro proyecto es rentable o no. Veremos lo que es nuestra tabla de aspecto financiero, lo que es análisis financiero y nuestra tabla de recuperación de la inversión. Bueno, comenzamos con nuestro aspecto financiero, ¿no? Nuestro aspecto financiero está complementado por 3 puntos, que venía a ser la inversión requerida, gastos diferidos y capital de trabajo. Bueno, nuestra inversión requerida, que viene a ser las máquinas y equipos, que está compuesto, en nuestro caso, que es una purificadora de agua efluente, viene a ser nuestro sistema de filtración, equipo de osmosis inversa, el tanque, etcétera. Y en lo que viene a ser los gastos diferidos tenemos los trámites y permisos que debemos sacar para la implementación de nuestro trabajo. Y lo que es capital de trabajo tenemos la materia prima y también la mano de obra, como también necesitamos algunos obreros, por eso nosotros incluimos lo que es la mano de obra. Y ahora, la suma de estos 3 nos va a dar la inversión total de nuestro trabajo. Es por eso que nuestro aspecto financiero vendría a ser prácticamente nuestra inversión total de nuestro trabajo. En este cuadro podemos observar nuestra inversión requerida para nuestro proyecto, que en nuestro caso vendría a ser una purificadora de agua efluente. Vemos que tenemos los puntos ya antes mencionados, detallando los precios de cada uno de ellas. Estos precios fueron obtenidos por medio de catálogos y la página web. La suma de todas estas nos va a dar la inversión total de nuestro proyecto. Gracias a nuestro cuadro anterior podemos obtener nuestra estructura de inversión, en la cual nos especifica cuál es la inversión más grande que vamos a hacer en los puntos ya antes mencionados. Podemos observar que nuestra inversión más grande vendría a ser en maquinarias y equipos principales, debido a que sus costos son sumamente elevados al resto. Y por segundo tenemos a lo que son los gastos diferidos, y por tercero y último tenemos la capital de trabajo, que vendría a ser la mano de obra. El análisis financiero prácticamente nos muestra el balance general y los resultados que presenta la empresa después de haber implementado nuestro proyecto. Nosotros tomamos como tiempo mínimo de 5 años, la cual analizaremos. A continuación les mostraremos los resultados. Nuestro cuadro de resultados está dividido en 3 fases, lo que vendría a ser el ingreso total, utilidad bruta y utilidad de operación. Nuestro ingreso total está compuesto por costo de producción, que vendría a ser costo de ventas, materia prima, mano de obra directa y gasto indirecto de fabricación. Detallamos el costo total anual de cada una de estas. Luego tenemos lo que vendría a ser la utilidad bruta, que está compuesto por gasto de operación, que vendría a ser como depreciaciones, gasto de venta y gasto de administración. Acá también, al igual que el anterior, detallamos el gasto total de operación anual. Y por último tenemos lo que vendría a ser la utilidad de operación. La utilidad de operación que vendría a ser la utilidad antiimpuestos, ¿no? En este caso nosotros pagamos lo que vendría a ser impuestos ISR, que vendría a ser impuestos sobre la renta. Este impuesto ataca directamente a la ganancia. Como podemos observar en esta tabla de evaluación económica, se consideró para nuestro proyecto una tasa de rentabilidad mínima de un 25%, y el proyecto presenta una tasa de flujo efectivo de un 37%, lo cual se considera como una aceptable, ¿no? Y gracias a esto, el proyecto se considera financieramente viable. El payback. Bueno, ¿qué es el payback? El payback vendría a ser en sí un periodo de recuperación a lo invertido, ¿no? Que se da mediante flujos de cajas. A continuación le mostraremos nuestra recuperación a la inversión mediante un cuadro. Como podemos observar, en nuestro cuadro tenemos los 5 años establecidos anteriormente para nuestro análisis, ¿no? Tenemos nuestro flujo neto, que vendría a ser nuestros ingresos y gastos, nuestro factor de descuento, que vendría a ser lo que se utiliza para averiguar el valor actual de cualquier flujo de caja, ¿no? Y tenemos lo que es el flujo efectivo, que vendría a ser entradas y salidas de caja en efectivo, y tenemos el flujo efectivo acumulado, que vendría a ser saldos acumulados, ¿no? Positivamente.